explico al punto. Bien, hasta que los demás entren, saludo a todos. Actividad, dice la PC o el ordenador. Presta atención, Nahuel, por duda, ¿no? Punto 1. ¿Cuáles son los componentes de la unidad central de procesamiento? Explica el funcionamiento de cada uno. La unidad central de procesamiento, nosotros habíamos entrado a la página, en realidad también está aquí en Chamilo, en la parte de elección misma, ¿no? Pero después, si no, está dentro de lo que es unos enlaces que yo dejé abajo, que es sistema informático, pasar de binario a decimal, decimal a binario, hardware y software. Acá está como bastante ampliado todo lo que yo pude haber subido. Y aquí me decían, si ustedes se van a la parte de abajo, de lo que es microprocesador, tenemos dos elementos, que es la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, parte del microprocesador. Entonces, respondiendo a la pregunta 1, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Cuáles son los componentes de la unidad central del proceso? Tenemos la unidad de control y la ALU. La ALU significa la unidad aritmético-lógica. Aritmético-lógica, muy bien. ¿Sí, Nahuel? Nahuel. El popular Nahuel. Este año vamos a pasar de curso, Nahuel, sea lo que sea, Dios, la Virgen y los santos y el universo, los planetas, Buda, Alá, todos los dioses juntos, todos van a querer que pase de curso. ¿Puede ser o no? Zeus, Apolo, etc. Bien. Explica qué es el hardware y el software de un ordenador. Bueno, si ustedes lo quieren explicar, lo harían como yo. La parte física de la computadora es aquello tangible que puedo ver y es el hardware. Y el software es la parte lógica, aquello que no puedo ver, son los programas, son los dispositivos lógicos que permiten la interacción y está en este caso relacionada con la parte física. Digamos, la lógica tiene que ir sí o sí relacionada con la física. Hola, Dana, ¿cómo te va? Hola, profe. Bien, acá estamos repasando, dice la compañera Camila que le falta el punto 3 de PC y ordenador. Estamos revisando un poquito ya que estamos los demás puntos. Y estábamos viendo lo que era hardware y software, que decía, ¿qué es hardware y software? Igual acá lo tienen, acá tienen una pequeña relación. Si ustedes hacen un clic acá donde está en rojo, me lleva a todo lo que es hardware y acá también a todo lo que es software. Yo entro y acá tengo una una explicación al respecto de la parte física de la computadora, pero a mí lo que me importa es la definición concreta, ¿no? Que sería en este caso, ¿a dónde está la parte? Acá. Dice el hardware, parte física del ordenador, conjunto, placa, bla, 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 bla. Y el software son todos los programas, es decir, que habíamos dicho en otras palabras, el software, lo lógico, el hardware, lo físico, lo tangible. ¿Comprendido? Bueno, igual ahí si quieren ver más al respecto de la parte física y ver más al respecto de la parte lógica, que es software, también lo vamos a repasar porque tenemos que ver una lección todo sobre software. Ya vamos a volver aquí. Lo retomamos en algún momento. Bien, vamos al punto número 3. Dice, relaciona cada uno de los siguientes documentos con las unidades de almacenamiento que usarías para guardarlo. Una película que ocupa 2 GB. Primero veamos en qué podemos almacenar. A ver, ¿qué dispositivos tenemos de almacenamiento? Veamos aquí. Dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, disco duro. Lo voy a abrir. ¿Qué más? Memoria USB. Y dejemos de contar. Podremos ir a periféricos. Veamos a partir de esto. Fíjense, acá me dice que el disco duro, también llamado HDD o Hard Disk Drive, es la unidad de almacenamiento más importante y el más grande del ordenador. Es donde guardamos los programas, archivos, juegos, etcétera, que tenemos en nuestro ordenador, computadora. Todos los programas que tenemos en nuestro ordenador están en ese gran almacén llamado disco duro, por eso tiene grandes capacidades de almacenamiento. Por ejemplo, 500 terabytes.
e incluso mayores. ¿Sí? Bien. Si acaso ustedes se fijan, la parte visible que nosotros tenemos en la computadora, cuando yo abro la computadora, es esto. ¿Sí? Esta parte, que es como una especie de rectángulo metálico que está bien sellado. Pero si yo lo destapo, vería de esta forma, una especie de platitos, unos brazos mecánicos que se regulan de forma electrónica, con un sistema electrónico que está aquí con una plaquita, que es alimentado por corriente. Y esto gira a grandes velocidades y donde nosotros vamos guardando o borrando información dependiendo que estemos trabajando o generando en el sistema o con la computadora. ¿Sí? Acá tenemos una visión distinta de los platos, acá los brazos trabajando, estos bracitos están haciendo lectura de todo lo que está almacenado en el disco, es como si fueran CDs, pero son mucho más complejos en su análisis y hay pistas donde se va almacenando o guardando información o borrando también. ¿Sí? Siguen viendo ahí las partes de lo que es platos, el clúster, sectores y demás. Bien. Pero nosotros nos preguntan aquí es, ¿en qué guardaríamos? Quiero ver si hay más ejemplos de distintos dispositivos de almacenamiento en la parte de periféricos. Periféricos. Bien, acá, periféricos. Puerto lógico, memoria USB, teclado, micrófonos, monitores, impresoras, altavoces, GPS, periféricos de almacenamiento. Bien, acá vamos. Por ejemplo, lector, grabadora de CD o DVD. Vamos a hablar de los CDs que tienen una capacidad de almacenamiento mucho menor y después los DVD. Los CDs llegan a los, si no me equivoco, 560 megabytes, ¿sí? Es la capacidad máxima de almacenamiento y en los DVD es 4.7 gigas de almacenamiento. Ahora, si yo me pongo a ver, en este caso el punto 3, una película que ocupa 2 gigas, ¿podré usar un CD? Si yo digo que usa solamente 560 megabytes de almacenamiento, lo máximo que se puede almacenar en un CD, ¿me servirá para guardar una película? ¿No? No. En ese caso yo tengo que ir pensando que puedo utilizar aquí un DVD. También puedo usar un pendrive, que por ejemplo el pendrive tiene máxima capacidad de almacenamiento de 16 GB, 32, 64, bueno, cada vez va aumentando mucho más, ¿sí? Si nos ponemos a revisar los memorias USB, cada vez están aumentando mucho más sus capacidades. Por ejemplo, acá ven, tienen capacidades que se clasifican en 1 GB, 2 GB, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 GB. Y creo que seguramente van a seguir aumentando en las capacidades de almacenamiento. Imagínense un dispositivo tan chiquito que cada vez va permitiendo almacenar mucho más. ¿Sí? Y después tenemos los tipos de USBs, en este caso las más rápidas de transferir son los USB 3.0. ¿Qué significa eso? Esas nuevas tecnologías en mejoras de transferencia permiten pasar más rápido la información. Por ejemplo, imagínate tener una película, vos le tenías que pasar a alguien, te paso mi pendrive, toma, pasar la película, y si yo tengo una tecnología USB 1, tendría que estar 2 horas pasando la película, que no es nada. Y en este caso, con la tecnología 3.0, lo hago muchísimo más rápido. En 10 minutos, en 5 minutos ya termino de pasarle la película que me tardaba antes mucho más tiempo. ¿Sí? Volvemos a lo que es la pregunta de la película. Entonces, ¿puedo usar un disco duro? ¿El disco duro se puede almacenar en la película que tiene 2 gigas? ¿Qué No. dijimos? Depende de la capacidad del disco. Sí. Y el disco que vimos acá tenía Sí. 500 terabytes. ¿Cuánto es un terabyte? 1024 gigas. Entonces pueden entrarme casi, bueno, multipliquen el 2 por 1024, ¿cuántos CDs, cuántas películas le pueden entrar ahí en un disco de 500, más, perdón, 1 tera tiene eso, imagínense en 500 teras, para que tengan una idea solamente, ¿no? Si yo digo que en 1 tera puedo almacenar 2 gigas por 1024, imagínense por 500, mucho más. Entonces, con ese disco duro
¿Puedo almacenar esa película de 2 gigas? Sí. ¿Puedo un pendrive que tiene 16 gigas? Sí. ¿Puedo hacerlo en un DVD? También. En un Blu-ray, que también es una especie de DVD, pero mucho más grande, de mucha más capacidad. También. En un disquete, no. En un CD, no. En un MP3 de antes que usaban, que tenían poco almacenamiento, 500 megas, no sé cuánto era lo que tenía antes los MP3 y MP4. Tiene muy poco almacenamiento. Tampoco. A eso me refería, Camila. Entonces, ¿qué dispositivo puedo utilizar para guardar esa información? ¿Sí? Pero para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta a cuánto equivale los gigas, los bytes, los megas, los bits, de nuevo. ¿Sí? Dice acá, un juego que ocupa 16.384 bits. Esto en megas, ¿cuántos serán? 16.380 en megas. ¿Se puede sacar o no? Sí, tenemos que hacer de nuevo el cálculo. Vamos de nuevo con los calculitos de que tenemos siempre. Si yo tengo un kilobyte, ¿sí? Que equivale a 1024, en este caso, bytes. ¿Cuántos serán? En este caso tengo kilos. Yo tengo que saber, primero que todo, pasar esto, que está en byte, a kilos, para después pasar a megas. Entonces digo, bueno, en este caso yo tengo, ¿cuánto es el valor? 16.384 bytes. En kilobyte, ¿cuánto será eso? ¿Sí? Tengo que hacer esa relación para poder sacar el resultado. Y de ahí yo recién puedo pasar y saber en cuánto es megas. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto para poder hacer la relación, pero más o menos 16.000 bytes, ¿sí? En este caso, si yo sé que 1024 kilobytes, ¿sí? Son kilobytes. Entonces, imagínate un juego que ocupa, yo puedo ocupar un CD, sí, puedo ocupar un CD, sí. Puedo ocupar un pendrive, también. Puedo ocupar un disco duro, sí. Puedo ocupar eh, casi todos los dispositivos de almacenamiento. Acá la pregunta que yo hago es, ¿qué unidades de almacenamiento puedo ocupar? Entonces, acá pueden poner ustedes DVDs, pueden poner CD, perdón, pueden poner pendrive, depende de la capacidad, pueden poner discos duros, pueden poner memorias micro SDs, depende también del almacenamiento. Aquí en un juego también puedo poner CDs ya también, porque los CDs, ahí hemos dicho que tienen 560 megas, ¿sí? Y 560 megas no va a pasar de esto, es muy chico esta capacidad, esta cantidad de datos. ¿Puedo poner este juego en un CD? Sí, también, siempre, por ejemplo, que el CD también sea vacío, que no tenga nada guardado. Imagínense que yo quiero pasar un CD, pero después ustedes digan, sí, el profesor me dijo que sí podía pasar un CD y está completo el CD. Imagínense, es un CD regrabable que yo puedo mandar información, pero no les quedaba más que un KB de espacio. Si yo me quedaba ya ocupado ese CD con información, ¿puedo subir esa información? No. Tienen que tener espacio suficiente para poder guardar también, ¿no? Imaginándonos que esos dispositivos están vacíos, que no tienen información. A ver, repasando nuevamente, porque no sé si yo por ahí me pienso que me están entendiendo, pero no. Camila, a ver, vuelvo de nuevo con este tema de la película. Tenemos una película que ocupa 2 gigas. ¿En qué dispositivos de almacenamiento lo puedo guardar esa película? En aquellos En DVD. en que tengan suficiente capacidad, que tengan una mayor capacidad de 2 gigas. ¿En cuáles? Bueno, vos ves, pueden ser DVDs, pueden ser pendrive, pero hay que ver las capacidades. Ustedes tienen que poner ahí, aclarar capacidad de tanto del pendrive, capacidad tanto del disco duro, capacidad tanto de el CD o el DVD, perdón.
o el Blu-ray, o la micro SD, depende con qué estén guardando la información, ¿sí? Lo puedo guardar también tomo como unidad de almacenamiento eh, la nube. Uno cuando dice la nube, ¿sí? Estamos hablando de Internet, pero ¿Internet es algo invisible? No. No. La empresa Google, ¿cómo hace para guardar la información de ustedes? Tiene servidores propios. ¿Qué es un servidor? Servidor es una especie de supercomputadora que la tienen en distintas partes, pueden ser en Estados Unidos, pueden ser en otros países, depende de dónde tienen sus núcleos Google. Y si nosotros, por ejemplo, usamos Google Drive, que es un servicio que nos permite a nosotros almacenar la información, ¿qué va a pasar? Nos está prestando Google su espacio para que guardemos información. Ahora, esa información que nosotros guardamos, ojo que ellos, como son los dueños, pueden hacer lo que quieran. Pero, ¿qué va a pasar en nuestro caso? ¿Somos alguna empresa importante? ¿Somos algún banco? ¿Somos alguna organización muy grande y que nuestra información vaya a afectar a alguien? No, por lo tanto no nos va a importar tanto qué es lo que nosotros guardamos. Ahora, si somos un banco y nuestra información es secreta o importante, ¿sí? O cosas por el estilo, ahí bueno, cambia. Los lugares donde almacenan la información no tendrían que ser como la de Google Drive. O le podemos pagar a Google Drive que sean privados, que sean mucho más protegidos y demás, ¿sí? Pero nosotros recibimos un servicio gratuito de correos, de almacenamiento, de video, de ver videos por YouTube, todo eso lo hace gratis YouTube. Perdón, Google. Google es la empresa que guarda todo. Vuelvo de nuevo. A ver, Dana, una carta hecha, acá yo puse mal, una carta hecha en texto digital tendría que haber sido, ¿no? Un archivo, una carta, un archivo digital, que pesa 23.456 bytes. ¿En qué dispositivo lo puedo almacenar? En cualquiera que tenga la suficiente capacidad. Ahora, por ejemplo, ¿puede ser en un CD? Sí, puede ser en un CD porque hablábamos de que en CD tiene 560 megas. Y estos 23.456 bytes, si yo lo paso a mega, no van a llegar a esa cantidad de megas, ¿sí? Así que tiene espacio de sobra. Puede ser un CD, puede ser un pendrive que tenga capacidad de 1 giga o de giga para adelante o de 500 megas. Se puede almacenar tranquilamente ese archivo. Pero la idea mía es que piensen eso, ¿en dónde puedo yo almacenar información? Si a mí y que ustedes tengan en cuenta que cuando le dicen un número y una unidad de medida, ya tengan en cuenta en dónde lo pueden almacenar, ¿sí? A esto era una especie de juego, por decirlo así, pero no es un juego, es una relación de análisis para ver ustedes cómo lo piensan a este tema de trabajar en estas unidades de medida de informática y dándole un número a esa unidad de medida. Es como decir, ¿cuántos centímetros entran en un kilómetro? ¿Cuántos milímetros entran en un centímetro? ¿Cuánto? ¿Se entiende por dónde va la relación esta que yo le estaba poniendo acá? Solamente que después, además de eso, ustedes tienen que identificar dispositivos de almacenamiento. ¿Y cuáles son los dispositivos de almacenamiento? Habíamos revisado recién, estábamos viendo, por ejemplo, lectora de grabadora CD, DVD, memoria USB, discos externos. Acá les aparecen discos duros internos y discos externos también, que son algunos de los más utilizados, ¿sí? A eso me refería con unidades de almacenamiento. Y ahora, cada unidad de almacenamiento tiene un límite. Ustedes depende de qué van a necesitar, pero la mayoría pueden almacenar. Puede ser que se entienda o no. Sí. Bueno, no sé tu caso, Dana. Sí, profe. Bueno, seguro. Si no, me avisa, profe. Fue una mentira la que le dije y no entendía nada. ¿Sí? Piénsenlo, cualquier cosa después me dicen y estamos en contacto. ¿Sí? Bueno, me voy para primero del básico. Nos vemos, chicas. Suerte, que estén bien. Chao, chao. Adiós. Chao.